Dile un aplauso fuerte al Señor. Gracias. Bendiciones, iglesia. Buenas noches. Pueden tomar asiento. Quería, primeramente agradecer a Dios por la oportunidad, por el reto, y a nuestros pastores, a la pastora Lucilena, especialmente al pastor Juan por la confianza. A todos los que me han acompañado hasta aquí, hasta donde me ha traído el Señor, a mi esposa, te amo, mi amor, a mis padres que deben estar viéndome, los amo también, saludos, y decir que que como ha dicho el pastor, somos hombres de fe, somos gente de fe, y si el Señor le puso en el corazón al pastor que pedirme a mí traer esta palabra, yo la tomo de parte de Dios. Gracias, pastor, gracias, Señor. Aquí estamos. Bueno, dicho esto, he preparado un tema que se ha titulado Cuando la fe transforma el legado familiar. Amén. Ya este nombre me mete como en problemas porque se siente profundo, por lo menos yo lo sentí así desde un principio. Y este tema me llega al corazón partiendo de la palabra en Josué 24:15, y voy a tomar la parte como más viral, más famosa, cuando dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Suena cliché, suena como que lo repetimos mucho, suena como algo que nos gusta, que nos anima, que nos da pasión. Pero este versículo no es solo una declaración espiritual, y es a lo que me ha movido el Señor. Este versículo es un rompimiento histórico que hace Josué con todo lo que venía arrastrando en su vida, con todo lo que venía arrastrando, valga la redundancia, en su historia. Y es una ruptura histórica porque él decide cortar con idolatrías, cortar con miedos, con patrones heredados y en un momento donde el resto del pueblo lo dudaba. Y esto revela algo maravilloso, porque una persona, solo una persona puede cambiar, una persona con fe puede cambiar el destino espiritual de toda una familia. Amén. Y esto está en este ejemplo que es Josué, porque la familia de Josué era grande, no solo era su casa, era el líder de un pueblo entero. Y en este momento él pronuncia esta palabra: pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Porque la fe, aunque la fe es individual, la salvación es individual, la fe puede redireccionar linajes, puede cambiar la historia y el curso de la historia de familias enteras, porque la fe no es solo algo que influye en nuestra vida. La fe verdadera, la fe en el Dios que hemos creído, influye en nuestro entorno. Empezamos a hacer luz dentro de la oscuridad. Señores, y esto me lo hablaba mucho el Señor, porque yo creo que aquí en esta iglesia todos son santos, pero yo decía, yo no soy santo como lo que el Señor espera, ¿sabes? Yo siempre siento que uno busca más y más al Señor, y el Señor como que te dice: aún te falta un paso más, aún te falta un paso más. Y te das cuenta de que vamos llevando cosas y batallas que no comenzamos nosotros. Y es lo mismo que estaba viviendo Josué en ese momento. Josué estaba llevando en sus hombros el liderazgo de un pueblo que tenía una historia enorme y llevando una batalla donde él todavía no existía cuando comenzó. Y la Biblia muestra muchas batallas nuestras donde no comienzan
con quien la cuenta, donde no comienza, con quien la termina. Y nosotros estamos llamados también a romper con herencias, a romper con cosas que venimos arrastrando y que no comenzaron con nosotros. A veces nos podemos sentir quizás culpables o no de algo de una costumbre, de algo que venimos trayendo, pero no comenzaron con nosotros. Pero hay una verdad que nos revela el Señor, una verdad verdadera, valga la redundancia nuevamente, y es que aunque no hayan comenzado con nosotros, sí pueden terminar con nosotros. Amén. Hay ciclos en nuestras vidas que se repiten en generación tras generación. Hay familias que sufren de violencia familiar, que venimos con pobreza espiritual, los que venimos de esto. Algunos arrastramos una pobreza financiera que parece que nos marca porque no nacimos en una casa con una herencia, o nacimos en una casa con ausencia de padres y esto nos ha marcado toda la vida. Gente que siente que lo que le tocó a la familia fue vivir fracaso tras fracaso, que el abandono parece que, como pasó una vez, estamos marcados a seguir con esto en nuestra vida. La incredulidad en la verdad que mueve nuestra fe, en la verdad del verdadero Dios. Pero la verdadera pregunta no es ¿de dónde vengo? La verdadera pregunta no es ¿qué vengo arrastrando? La verdadera pregunta es ¿hasta cuándo decido yo arrastrar esto? ¿Cuándo lo paro? Amén. Porque somos nosotros, como ha sido el caso de Josué, los que estamos ya listos para decir hasta aquí pasó esto en mi familia. Mis hijos no van a heredar esto que se arrastró hasta estos tiempos. Y no podemos confundirnos. Dios no nos niega el pasado. Dios no niega el pasado que hemos tenido, pero tampoco nos los dejó, tampoco lo usa tampoco lo deja para que nosotros lo usemos como una excusa. Pero antes de seguir, yo voy a contextualizar un poco lo que era el momento en que Josué dice esta célebre frase, como digo yo, esta frase viral: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La verdad es que suena muy bonito. Pero en este momento Josué estaba reunido con los líderes. Ojalá hubiese sido, a lo mejor le hubiese sido, no, nunca es fácil, pastor, los líderes nada más de la iglesia. Yo sé que no estaba nada más con los líderes de una iglesia, estaba con los líderes de un pueblo. No de cualquier pueblo, del pueblo que había llamado el Señor para que fuera su pueblo. Estaba con los ancianos de Israel, con los príncipes, con los oficiales y con todos estos que se habían presentado en ese momento. Y delante de Dios, Josué habla en su nombre. Y lo que hace, no lo voy a leer completo porque es un pasaje muy largo, pero sí Josué habla a Jehová a través de Josué para recordarles que él sabe de dónde venimos. Y le dice: yo sé de dónde vienen, conozco esto, estaré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Él sabe de dónde lo sacó. Dice: pero le di a Isaac, y a Isaac le di a Jacob y a Esaú, que desde el vientre ya luchaban. Y luego les dice que los manda, les recuerda toda su historia, que entraron al pueblo de Egipto, que fueron esclavos, que fueron maltratados. ¿Sabes? Dios no olvida, Dios no se hace de la vista gorda con lo que ha sido nuestra historia. Y luego así le hace un recuento de lo que ha sido la historia, de cuando incluso saliendo de Egipto, cuando ya parecía que la pesadilla se acababa, fueron perseguidos y hasta el último segundo el Señor cierra el mar y es cuando por fin parece que, pero nunca fue así como sencillo. Él dice: yo sé por lo que ustedes han pasado. Y esto, luego pasan el río Jordán y todo esto está en Josué 24 para quien luego quiera echarle una repasadita a esto. Pero lo que sí es que en ese momento
entraron a la tierra prometida. Y yo me identificaba un poco con esto porque a veces también uno se aferra a no ir el camino que Dios te está marcando, a no ir a dónde te quiere llevar el Señor, a no verlo, y luego, y lo digo ahora mismo refiriéndome geográficamente, tanto que me costó llegar a España, y aquí el Señor le dice que yo sé por todo lo que has pasado, pero aún así yo os di la tierra donde trabajáis, y dice, y comiste donde no plantaste, ahora temed a Jehová. Llegaron a ciudades que no construyeron, y yo digo, igual. Hace poco hablaba con un hermano que me decía, esto parece mentira, pero yo no quiero ser, ¿cómo es? Falto de humildad, me decía a mí, pero parece que la Biblia hablara de mí. Y es que la Biblia habla de nosotros. Esta palabra es para ti, esta palabra es para nosotros, esta palabra es para mí, porque el Señor desde un principio nos las preparó a cada uno de nosotros. No es, bueno, claro que sí es un orgullo saber que el Señor desde un principio nos tomó en cuenta. Y dice el Señor en ese momento, después de decirle que entraron a ciudades que no edificaron, en las cuales moráis, viñas y olivares que no plantáis, y dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y en Egipto servid a Jehová. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Repita conmigo, iglesia. Escogeos hoy. Así le dice Jehová en este momento al pueblo. Escogeos hoy a quién sirváis, a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuyas tierras habitáis. Josué no la tenía fácil. Josué estaba ya en una entrada, en una edad adulta. Ya Josué había visto milagros, había visto las caídas que había tenido el pueblo, había visto traiciones, y tenía enfrente a un pueblo que coqueteaba con la idolatría. Pero en medio de esta confusión, esto es maravilloso, y el Espíritu Santo me tocaba cuando mostraba lo increíblemente en contra que estaba Josué, y que a veces nosotros también lo tenemos en nuestra vida por cualquier situación. Dice, y en medio de la confusión Josué se planta y dice, yo no sé qué harán ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios, de verdad, Señor. Amén. La fe verdadera no espera un consenso, la fe verdadera toma consenso. Y por eso esta noche yo quise traer 3 características que me llamaron mucho la atención de lo que era esta parte de la vida de Josué. Y la primera característica es esta que acabo de nombrar. La fe empieza con una decisión personal, no colectiva. Y lo repetimos como dice en Josué 24:15, escogeos hoy a quién sirváis. Dice hoy, no dice mañana. Dice hoy, no cuando las cosas mejoren. Dice hoy, no cuando la familia haya cambiado. El Señor nos llama a posicionarnos, a actuar en fe en el Dios que hemos creído. Y no hay que esperar porque las demás personas mejoren, no hay que esperar. Y esto pudiera parecer egoísta, pero no es egoísta, porque tal cual Josué lo que está haciendo es responsable espiritualmente. El Señor inicialmente nos pedirá cuenta de manera individual. Romanos 14:12 dice, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Ezequiel 18:20, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Amén. Nosotros podemos cortar con lo que hemos venido arrastrando. Nosotros no tenemos por qué llevar el pecado de nuestros antepasados.
Y a veces decimos, bueno, quizás yo no esté viviendo algo tan fuerte, o quizás a veces somos ciegos, tenemos puntos ciegos en nuestras cosas que venimos heredando, y el Señor nos está llamando a que empecemos a revisarnos. Hoy yo quería compartir brevemente la historia de alguien que yo conocí allá en Venezuela. Yo soy de Venezuela, por cierto, de Caracas, ahora del Señor, y de Barcelona, España, amén. Y cuando este amigo venía de una familia muy complicada. Yo le doy gracias a Dios por mis padres, nuevamente les digo, los amo. Y yo sé que no venía tampoco de una familia cristiana, pero hay gente que la tiene un poco más complicada. Y este chico un día nos conseguimos en la iglesia y empezamos a crecer juntos en la iglesia. Y a mí, un día hablando, él me veía a mí, porque aunque yo nací en una ciudad, viví la mayor parte de mi vida, en una ciudad, yo era de un pueblo, del pueblo de mis padres. Y mi adolescencia la pasé ahí, y luego me fui. Y él un día, porque yo viajaba mucho, a ver a mis padres los fines de semana o cada 15 días. Y él me dice un día, yo tenía un amigo en bachillerato, cuando estudiaba, que era como tú, que quería a su familia. Ya por ahí, a mí me partía el corazón y dice, pero ¿dónde está lo raro, no? En que tú quieras a tu familia. Y él viajaba, y yo decía, bueno, pero ¿por qué él viaja tanto? Pero el día de la graduación, yo vi que él estaba ahí y su familia había venido. Y me dice, yo no podía creer que su familia también lo quería. Yo decía, wow. Así habrá sido la vida de este chico, que se le hacía tan difícil creer que tus padres, que tu familia te podía querer. Pero todo no terminó ahí. Lo bueno es que este muchacho se le atravesó en el camino Jesús. Amén. Y todo aquello que había sido ira, todo aquello que había sido rabia de un padre que incluso una vez, sin pensarlo quizás, seguramente intentó con un arma blanca agredirlo, y que le había dicho que él iba a ser su primera piedra de traba para cualquier cosa que emprendieran, y siendo un padre con posibilidades económicas, le dice que no lo iba a ayudar porque él lo iba a ver como fracasar, por decirlo de alguna manera. Y este muchacho empieza a trabajar por su cuenta y a estudiar hasta que consigue a Cristo. Ya todo lo demás era secundario, todo lo que estudió, todo lo que aprendió, porque cuando consigue a Cristo, rompió con la ira. Cuando consigue a Cristo, decidió tener fe en lo verdadero, decidió tener fe en lo bueno, decidió tener fe en que hay esperanza, y sobre todo decidió romper con toda esta amargura, con todo este odio que venía arrastrando de generación en generación, porque su padre no era el primero que hacía esto, lo había heredado. Y es gozoso porque tú dices, bueno, como les comentaba, la fe no es algo que salve al resto de tu familia, porque eso es individual, pero la fe puede cambiar tu entorno. Yo recuerdo que en los momentos más difíciles de la crisis en Venezuela, donde incluso pasábamos hambre, él seguía hablándole a su padre, y le hablaba ya no desde la ira, ya no desde la rabia, ya no desde el rencor, sino desde la fe, desde su fe en Cristo, desde la fe en Dios, que es amor, que es paciencia. Y era lo único que hacíamos, y tal cual como dice la palabra del Señor, él no hizo más nada, todo lo demás lo hizo el Señor. Y en aquellos momentos más difíciles lo llama el Padre. Lo llama el Padre para saber cómo estaba, y no solo eso, lo llaman para ofrecerle una ayuda con una cifra significativa que no lo podíamos creer, porque yo había compartido con él y yo digo, gloria a Dios, ¿sabes? Este señor no permitía siquiera que le predicaran la palabra del Señor, pero el Señor, cuando nosotros dejamos entrar la fe en nuestra vida,
Cuando nosotros decidimos romper con todo esto que venimos arrastrando, cuando nosotros decidimos hacernos nueva criatura realmente por fe, el Señor actúa en nuestras vidas. El Señor cambia generaciones, no nada más hacia abajo, hacia arriba también, porque su Padre cambió. Y ese día fue un día de glorificar al Señor, un día no de incredulidad, pero es que nos veíamos la cara porque yo estaba con Él en ese momento y no lo podíamos creer. ¿Qué había pasado? Simplemente pasó una cosa. Había conseguido el Señor un corazón rendido a sus pies. Y tal vez en casa seamos nosotros los únicos que oramos a veces, porque yo sé que aquí somos líderes muchos, algunos ya tienen mucho tiempo andando en las cosas del Señor, pero yo les digo algo, el Señor nunca deja de sorprendernos. El Señor nunca deja de escudriñar nuestro corazón, y en lo más profundo, cuando nos sentimos más maduros, cuando nos sentimos más fuertes, nos revela este nuevo paso que tienes que dar, nos revela esto nuevo con lo que tienes que romper. Y a veces, aunque seamos los únicos que perseveramos, el único que dice no a lo que otros ya normalizamos, a veces todo esto va a traer fruto a nuestras vidas. Y hay algo que es muy importante, y es que una fe madura deja de culpar al pasado, porque a veces nos enfrascamos en todo esto de que por mi pasado, por lo que yo vengo vivida, pero una fe madura empieza a decidir el futuro, iglesia. Amén. Y en esta noche el Señor ha puesto en mi corazón que lo revelemos, que tú le digas al de al lado tal cual estas palabras, y que empecemos a decidir nuestro futuro. Dile al que tienes al lado, empieza a decidir tu futuro. Amén. Está en manos del Señor. Ya no podemos seguir diciendo, en mi familia siempre fue así. Eso se acabó. Ahora empezamos a decir, en mi familia ya no será así. Amén. Y no importa lo que estemos viviendo, no importa que sea nuestro propio núcleo o que sean nuestros padres, nuestros abuelos, incluso a veces nos afectan nuestros vecinos, el Señor va a hacer lo que le toca hacer, y nosotros tenemos que aferrarnos a la fe, porque la fe cambia y transforma nuestro legado familiar. Amén. Cuando alguien decide tener fe, cuando alguien decide creer, la fe no se queda callada. Y eso es lo que evidencia el Señor en todo esto. Yo les digo algo, así como les acabo de contar, en mi casa no creía nadie de los evangélicos. De hecho, a 40 metros de mi casa había una iglesia de evangélicos. Estaban locos todos. Eso era lo que decía mi casa. Ahí están, y uno escuchaba los gritos. Lo que para mí eran gritos. Ahora mírame aquí a mí alzando la voz. Y nos daba pena. O sea, yo pasaba por ahí y pasaba apuradito. Si había mucha gente, incluso, claro, a mí me parecía raro a veces que había chicos normales. Yo decía, pero mira, este no es como raro, porque para mí los evangélicos eran como algo raro. Y yo llego de una manera muy curiosa que no me va a dar tiempo de contarles hoy cómo llego yo a los evangelios, a los pies de Cristo, cómo el Señor hizo travesuras para que yo lo conociera, siempre buscando a uno. Pero lo que sí les puedo decir es que después que yo me convierto, mi vida cambió. Yo fui a lo que llaman aquí un impacto, no sabía lo que iba. Y el primer día comenzaba de noche, en la tarde, era en una montaña, recuerdo yo. Y el primer día cuando yo me veo envuelto en todo esto, yo decía, estoy en la esquina de mi casa. Decía, me envolvieron estos locos, de verdad. Decía yo, ¿cómo llegué yo aquí? Y yo el siguiente día por la mañana, yo digo, yo me voy. O sea, yo me paré más temprano que todo el mundo, de verdad. Yo dije, yo agarré mi mochila, metí todas las cosas y yo con estos locos no me quedo. Y la verdad es que no me había permitido ir, pero la herencia familiar, saber de dónde yo venía, saber lo que decíamos, decía, ¿cómo parezco yo ahora? Y lo cierto es que me iba. Y me pongo en la puerta, era como una hacienda, una posada muy, muy arriba, y yo digo, me voy. Y esperaba el transporte.
Y pasaban 5 minutos y no pasaba ni un animalito. Y voy a la montaña, pasaban 10 minutos y empiezan a aparecer los hermanos. Y yo, ay, qué pena. Vuelvo a agarrar mi mochila, me meto para adentro, guardo la mochila y que nadie vea que yo me quería ir. Ese día al mediodía, hasta ese momento al mediodía, de verdad, mi vida cambió por completo. Yo jamás, yo no sabía lo mal que estaba yo no sabía lo mal que estaba llevando yo las cosas. Y yo no sabía que era tan responsable de muchas cosas malas que me habían dado simplemente porque no tenía la fe, porque no conocía al Señor. Y me transformó para siempre el Señor. Y yo empiezo a andar en los caminos del Señor. Y les cuento esto porque el Señor tiene promesas con nuestra familia y de verdad la fe no se queda callada. Pero a mí, a pesar de que mi vida había cambiado, yo no hablaba de la palabra del Señor. Yo me bauticé y yo no le conté a nadie. Yo me bauticé en la capital y nadie sabía que yo era ahora evangélico. Y no me pesaba ser evangélico, pero ir a mi casa, yo con una Biblia, con esto. Y el Señor obra, el Señor obra. De repente a mi madre le da cáncer. Y en un momento en que yo tenía la fe más viva, yo le decía, Señor, pero ¿por qué ahora porque uno se cree bueno? ¿Por qué ahora que soy bueno, decía yo? Porque ahora que estoy tratando de hacer las cosas bien, empiezan a pasar las cosas mal. Pero el Señor me acercó a mi madre de una manera distinta porque mi madre tuvo que empezar tratamientos, tuvimos que acercarnos más. Y cuando uno se enamora de las cosas de Dios y cree, uno quiere que todos sean salvos. Yo le digo, esta gente, si las tengo aquí, bien, porque sé hasta cuándo las voy a tener, o no sé hasta cuándo, pero también sé que un día o me voy yo o se van ellos. Pero yo los quiero tener para vida eterna. Yo tengo que llevarles la palabra del Señor. Y no sabía cómo, porque en parte me daba pena, porque era de los evangélicos locos ahora yo. y entonces, el Señor pone esta enfermedad en mi madre. Gloria a Dios, mi madre todavía está viva. Esto fue hace muchos años. Y yo empiezo a hablarle de la palabra a mi mamá porque, bueno, Señor, si te la ibas a llevar, dámele más años, Padre, a mi viejita. Llévatela contigo, decía yo. Y mi madre hizo la oración de fe y todos los demás. Y hubo un cambio porque me descubrieron, ¿sabes? Ellos me descubrieron, o yo me descubrí, yo no sé cómo fue esto. Y todos sabían que yo era evangélico, pero en momentos muy gratos, porque a pesar de todo uno estaba llevando la palabra de esperanza, la palabra de fe. Me tocó hablar con mis hermanos, me tocó explicarles, tranquilo hermanos, hay un Dios poderoso, hay una vida después de esto, preparémonos mejor y todo esto. Yo lo fui llevando con calma. Mi padre es una persona que siempre le gustó estudiar, era un hombre de ciencia, era un hombre que literalmente me lo decía y ya no. Andrés, yo no creo en nada. Mi papá se llama Andrés también. Saludos, de seguro me está viendo. Me dice, Andrés, yo no creo en nada. Él creía en la metafísica, él estudió 2 carreras, terminó graduándose de la tercera, creía en la ciencia. Y yo le llevaba la palabra a todo el mundo, pero yo decía, a mi papá, a mí me daba como cosas, porque es que mi papá no cree en nada de esto. Y van a creer, hermanos, que de verdad, de todas las personas de mi casa, de mi familia allá, yo nunca le hablaba con tanta fuerza a mi papá, con tanta convicción. Yo decía, ¿cómo hago? Es que mi papá no va a creer, ¿sabes? Y nada. Pero cuando yo me descubrí o me descubrieron, no solamente fue mi padre, mi madre, mis hermanos, fue mi entorno, fue mi familia. Yo recuerdo que una prima, que no la invité, me faltó pasarle el link. Una prima que también, en mi casa no había nadie evangélico, en mi familia no había nadie evangélico. Yo fui el primero que yo recuerdo, ¿no? Y mi prima me llama un día contenta porque había conocido al Señor, porque y decía, gloria a Dios, Señor. Yo sé, yo me gusta creerlo así, lo más probable es que no sea así, pero a mí me gusta creerlo, que fui esa persona que dio el primer paso de fe, que no se avergonzó, y que si yo pude, yo digo, seguramente era mucho menos difícil al segundo. Yo digo, gloria a Dios. Y ella se congregaba en una iglesia, y en esa iglesia
consigue a su esposo. Y su esposo era un evangelista nato, o es. Y fue a mi casa a llevarle la palabra a mi papá. Y un día mi papá me hizo lo mismo que yo. Me entero el siguiente día que mi papá se había bautizado. Yo, what, padre? Pero mi papá se bautizó. Yo digo, no lo puedo creer. Y entonces tú vienes a esta palabra y dices, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Amén, gloria a Dios. A mí me enseñaron cuando estudiaba, o mi padre y en mi casa, cuando mi hermana es graduada en literatura, en gramática, que está mal visto. Yo lo investigué antes de venir y no está mal dicho, pero decir yo y mi casa no está mal. Uno dice más bien que mi casa y yo, y que el burro por delante, le decían a uno cuando uno decía yo y mi casa. Pero no está mal dicho, realmente no está mal dicho. Yo lo investigué y esto hace que tenga sentido esta palabra, porque dice, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por dónde comienza? Por mí, comienza por nosotros, por lo cual yo y mi casa serviremos al Señor. Nosotros somos los primeros que tenemos que dar ese paso. Y bueno, con esto hay una segunda característica que hay en este pasaje, que es la fe confronta y rompe patrones heredados. Así es. Y esto fue lo que hizo el Señor conmigo. Por mi fe, el Señor cambió mi forma de pensar. Por mi fe, el Señor cambió mis creencias, cambió mis ídolos. Yo, si no tenía dinero, estaba mal. Yo, cuando me tocaba pagar, si pagaba y me quedaba sin nada, no pagaba. Es decir, abonaba, porque no quería. Y son cosas que uno venía heredando, de verdad. Y hay límites que nos ponen estas cadenas que a veces no son herencias. Y el Señor nos ha llamado a que dejemos todo, literalmente. Yo cada vez me sorprendo más de lo que significa todo para Dios. Y uno de los ejemplos más es el mismo Abraham. Y Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y él con su padre y con sus familiares eran idólatras, tenían culturas que no estaban asociadas al negocio de Dios, por decirlo de esta manera. Y José lo recuerda en esto cuando estaba en aquella lucha espiritual con el pueblo de Israel. Y Dios nos invita a construir algo nuevo partiendo de lo viejo. Amén. Dice 2 Corintios 5, 17, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y en el nombre poderoso de Cristo, así lo hace el Señor. El Señor va renovando todo, va renovando tu casa, va renovando tu vida, tu trabajo. Y es verdad que no todo lo que viene de la familia es malo. O sea, esto no es el mensaje del Señor. El Señor no está diciendo que porque viene de tu familia, porque lo heredaste, es malo. Pero lo que sí es verdad es que no todo lo que heredamos tiene que ser nuestra identidad. Amén. Nosotros tenemos que tener la identidad en el Señor. Muchas cosas de estas no son herencias, son cadenas que llevamos arrastrando. Familias donde nadie perseveraba, familias donde no llegábamos al logro, donde no se terminaba lo que se empieza, donde nadie era emocionalmente sana. Familias donde algunos decían que creían en Dios, pero no lo obedecían. El Señor rompe con todo. Y la verdad verdadera es que hay una solución para cualquier problema que tengamos, para cualquier herencia, para cualquier cadena que haya que romper. Y es que alguien tiene que ser el primero en llenarse de esta fe. Alguien tiene que empezar a identificar qué venimos arrastrando, porque como les he dicho, a veces pensamos que ya tenemos un máster en las cosas de Dios, pero seguimos arrastrando y repitiendo patrones que el Señor quiere que rompamos. Así que hoy no hay que pedir permiso para obedecer al Señor. No hay que negociar con las cosas que ya Dios nos mostró, porque Dios nos tiene aquí mostrándonos el mundo maravilloso, mostrándonos la esperanza, mostrándonos que sí se puede si creemos en Él, porque no somos nosotros los que podemos lograr las cosas, sino que el Señor trabaja por nosotros, y nosotros el único compromiso que tenemos que tener es una fe verdadera.
Y voy a pedirle a la iglesia que se ponga de pie para comentarles esta última característica. Y es que, hermanos, por la fe, el Señor crea un nuevo legado para las generaciones futuras. Amén. Dice el Salmo 112, 1-2 que nuestra descendencia será poderosa. Y ya aquí en Hechos ya se reveló Jesús. Ya nosotros formamos parte de esto. Y en Hechos 16, 31 dice la palabra: cree y serás salvo tú y tu casa. Te está hablando a ti directamente, te dice tú y tu casa. Hay un pasaje maravilloso de 2 de Timoteo 1:5 donde Pablo, cuando se refiere a él, le dice: la fe de tu abuela, o sea, ya yo sé de dónde vienes tú. La fe de tu abuela, la de tu madre y la tuya, yo te conozco, Timoteo, y a partir de ahora, en el nombre poderoso de Cristo, vamos a ser conocidos. Nuestros nietos, alguien un día les tiene que decir: la fe de tu abuelo, que eres tú hoy aquí donde estás parado, la fe de tu padre, que van a ser nuestros hijos cuando tengan que decirlo, te identifica. La fe verdadera, la fe que cambió la vida de la historia de la vida de nuestra familia para siempre. Y hay que tomar mucha conciencia con esto, porque a veces no basta un mensaje. Nuestros hijos no van a recordar un mensaje. Nuestros hijos van a recordar cómo confiamos en Dios. Nuestros hijos no van a recordar cómo alguien más oraba o lo que le decía. Nuestros hijos van a recordar cómo nosotros en los momentos de crisis orábamos. Nuestros hijos van a ver cómo nos levantábamos a pesar de la adversidad, porque quien nos acompaña a nosotros es fiel por siempre. Es fiel por siempre, y en esta noche decidió que vamos a romper cadenas. Que nuestros hijos, por nuestra fe, no tendrán que pelear estas peleas que nosotros trajimos hasta ahora en el nombre poderoso de Cristo. Porque hoy, la fe nuestra hoy es la paz de nuestros hijos mañana. En el nombre poderoso de Cristo, yo quiero que pidamos oración por nuestras vidas. Yo quiero orar por su casa. Yo quiero orar porque internalicemos en nuestro corazón la obediencia verdadera. Porque cuando la fe transforma el pasado familiar, el futuro deja de repetir estos patrones y comienza a transformarse en el plan que Dios tiene en nuestra vida para nosotros. Amén. Hermanos, hoy el Señor no solamente les trajo a través de mí. Me gusta saber que el Espíritu Santo está aquí, está obrando, y no solamente trajo una palabra, sino que vino a decretar en nuestras vidas un llamado para que digamos hoy que hoy vinimos a detener ciclos en nuestra vida, que hoy vinimos a sanar heridas históricas, heridas que hemos venido arrastrando, que no importa de dónde venimos, el Señor hoy te dice: decide qué vas a hacer a partir de ahora. Pero yo y mi casa, alabamos al Señor, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre poderoso de Cristo, hasta aquí, Padre amado, llegó el temor al que está oyendo tu palabra, Señor. Hasta aquí, Señor, llegó la incredulidad. A partir de ahora vamos a comenzar a ser esa fuente de vida para nuestra familia, esa fuente que arrastra no solamente para nuestras próximas generaciones, sino que empezamos a cambiar nuestro propio entorno, nuestra propia realidad. Hasta aquí llegó la derrota. Esta fue la derrota de Satanás en el día de esta noche. La derrota del que siempre ha querido marcar nuestra familia con el plan que estaba alejado del Señor. En el nombre de Cristo, a partir de esta noche que conocemos tu palabra, Señor, decretamos, Santo amado, una nueva vida en Cristo, Señor. Una nueva vida con esperanza, una nueva vida llena de amor, una nueva vida donde nuestros familiares, donde hago un llamado, Padre amado, a que podamos ser, Señor, esa luz que irradia a nuestros familiares, Señor, esa luz que irradia hacia nuestros padres, Señor, hacia nuestros hijos, Señor, que no salgamos igual, Padre amado, en esta noche.
que no estamos solos creyendo, porque el Señor está actuando en nuestra vida, está actuando en tu vida en esta noche, está actuando en este momento. Hoy oro por los emprendimientos, Señor, se acabaron los fracasos, Padre amado. Empezamos, Señor, a ver tu gloria, empezamos a ver cómo tú actúas, Padre amado, en el nombre poderoso de el nombre poderoso del Señor. Mi casa y yo, Señor, te serviremos. Pastor, quiero invitarle, Padre, para que siga usted aquí compartiendo, Señor, con esta iglesia maravillosa, Señor, lo que es esta palabra. Vamos, levante las manos. Y mis hijos te amarán, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia te honrará. Vamos, levante las manos y declare esta palabra. Mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia. Yo no sé si usted puede orientarse a qué punto cardinal se encuentra su casa física, ¿sí? Porque esa estructura es donde vive el hogar que usted ha formado. A lo mejor es joven, usted vive con sus padres, está soltero, pero a partir de ese lugar Dios hará en tu vida, en tu casa, como fue predicado, generaciones poderosas, generaciones que son transformados por la fe. Entonces en esta hora, vamos, levante la mano. Si no sabe, ponga la mano en los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Vamos, levante la mano y declare esta canción. Mi casa y yo. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia te honrará. Haga de esto una oración. Te amará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. La presencia del Espíritu Santo está en este lugar. La gloria de Dios está en este lugar. Dios no necesita una multitud. Dios no necesita un coliseo lleno de personas. Dios no está buscando una manada. Dios está preguntando si hay alguien que se atreve a romper el ciclo de pobreza, el ciclo de miseria, el ciclo de pecado, el ciclo de la mediocridad. ¿Será que hay alguien que le dice: Señor, aquí hay alguien que está dispuesto a levantarse en esta temporada? Porque yo y mi casa te serviremos. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo quiero que le dé la mano a la persona que está al lado y todos hagan una cadena. Queremos bendecir las familias en esta hora. Queremos bendecir los matrimonios. Toda sentencia de divorcio en esta hora cae por tierra. Toda hechicería, toda brujería, toda maldición, todo espíritu incorrecto que ha entrado al hogar a destruir, en esta hora va a caer por tierra.
Entonces yo quiero que ahora juntamente con los músicos cantando, yo quiero orar y bendecir juntamente aquí con Andrés. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nosotros nos ponemos a la brecha, Padre, como pastores, como líderes de este lugar. Queremos declarar la bendición que viene del cielo sobre cada familia, sobre cada hijo, sobre cada persona, sobre todos aquellos, Señor, que tienen sueños, que tienen promesas, sobre todos aquellos que desean formar un hogar, sobre todas aquellas madres que quieren tener hijos, sobre todas aquellas madres que quieren que sus hijos crezcan en adoración, en honra. Queremos, Señor, bendecir a cada persona y declarar que van a ser la generación, Señor, que va a romper el ciclo de la maldición. Ellos servirán, sus hijos, sus nietos, Dios. Contarán historias acerca de lo que ellos vivieron, Dios. Porque donde abundó el pecado, Padre, sobreabundó la gracia de Dios. Por eso queremos, en la unción del Espíritu Santo, bendecir ahora cada hogar y cada persona, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y mis hijos te amarán, mi casa yo serviremos a Jehová, mi familia te honrará, y mis hijos te amarán, mi casa yo serviremos a Jehová, mi familia te honrará, y mis hijos te amarán, mi casa yo serviremos a Jehová. Dile a la persona que está al lado: las generaciones esperan por una decisión tuya. Pero yo ya sé lo que haré. Yo ya escogí. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Dale un aplauso fuerte a ese Dios maravilloso. Serviremos a Jehová, Dale un aplauso fuerte. familia te honrará, y mis hijos te amarán, mi casa yo serviremos a Jehová, mi familia te honrará, y mis hijos te amarán, mi casa yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos aplauden al Señor por la vida de Andrés, hijo?